Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit lo dijo sin filtros y las redes estallaron. El amor verdadero duele, y si no duele, no es real. Estas palabras dividieron al público en dos. Todo comenzó con una entrevista que, en principio, parecía una más dentro del marco de una gira promocional. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Burak se saliera del guión y dejara al descubierto una parte muy vulnerable de sí mismo. Frente a una pregunta sobre el amor maduro y las segundas oportunidades, el actor respondió: "A veces creemos que amar es vivir en paz, pero para mí el amor real siempre tiene algo de tormenta. Si no te sacude, si no te obliga a cuestionarte, entonces no es amor verdadero". Las redes no tardaron en reaccionar. Algunos aplaudieron su sinceridad, otros lo criticaron por promover una idea tóxica del amor. Pero lo que realmente encendió la conversación fue el contexto. Muchos usuarios vincularon esas palabras con su historia pasada junto a Neslihan Atagul. Sí, esa relación intensa y compleja que marcó una época. Burak está hablando de Neslihan, se nota en su mirada. Aún le duele, escribió una fanática en Twitter. Días después, durante una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales, alguien fue directo: ¿esa frase sobre el amor que duele era para Neslihan? Burak no respondió con palabras, pero dejó un emoji de corazón partido. El silencio habló más que 1000 frases. Y por si fuera poco, Neslihan no se quedó atrás. Publicó en sus historias una imagen en blanco y negro de una rosa marchita, con la frase: "Hay heridas que solo florecen en el silencio". Las interpretaciones no tardaron en llegar. Un amigo cercano a ambos reveló: nunca terminaron de verdad. Se alejaron porque no sabían cómo sanarse sin herirse más. Pero el sentimiento sigue vivo. Los medios comenzaron a especular sobre un posible reencuentro en un evento privado. Algunos aseguran haberlos visto intercambiando miradas significativas, aunque no se acercaron ni hablaron directamente. La tensión era palpable. Un periodista presente en esa gala dijo: cuando Burak entró, el ambiente cambió. Al ver a Neslihan, su expresión fue clara. Había emociones que aún no estaban resueltas. En una entrevista posterior, cuando se le preguntó si aún cree en las segundas oportunidades, Burak simplemente dijo: nunca he cerrado una puerta que el corazón aún quiere abrir. Los fans han comenzado a crear teorías, recopilar antiguos mensajes, señales, coincidencias. Algunos aseguran que ambos artistas envían indirectas desde hace meses, pero solo ahora el público está captando la magnitud emocional de cada gesto. El dolor del que habla Burak no es general. Es específico. Tiene nombre y tiene historia, afirmó una comentarista en un programa de espectáculos. Y es que cuando se trata de Burak y Neslihan, nada es casual. Cada gesto, cada palabra, cada publicación, parece esconder una historia detrás. Los seguidores más atentos notaron que justo después de la publicación de Neslihan con la rosa marchita, Burak compartió en sus redes una melodía instrumental titulada Lo que no se dice. No añadió comentarios, solo dejó que la música hablara por él. Los comentarios se llenaron de frases como "esto va para ella" y "no hay duda", siguen conectados emocionalmente. Mientras tanto, algunos portales de noticias aseguran que ambos están colaborando en un proyecto secreto, algo que ha generado aún más especulaciones. Hay una producción en marcha donde podrían coincidir, y eso no sería una simple coincidencia, mencionó un editor de cine local. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado dicha colaboración. El silencio, una vez más, alimenta el misterio. Lo más impactante sucedió hace apenas unos días, cuando una fan compartió una foto tomada fuera de un restaurante en el barrio de Ñanta.
En la imagen se veía a Burak saliendo apresurado del lugar y, minutos después, una figura con abrigo largo y sombrero que muchos aseguraron era Neslihan. Aunque no hay imágenes claras de ellos juntos, la cercanía temporal y espacial alimentó las sospechas. No necesitan ser vistos tomados de la mano para saber que aún hay algo ahí. Su lenguaje corporal, su energía, lo dicen todo, escribió una seguidora en Instagram. Por su parte, Neslihan fue captada en una entrevista breve mientras salía de un evento benéfico. Un periodista le preguntó directamente, ¿volverías a trabajar con Burak? La actriz, sonriendo, respondió con un tono enigmático, nunca digo nunca. Algunas conexiones no dependen del tiempo ni de las circunstancias. Las redes explotaron. El video superó el 1.000.000 de visualizaciones en cuestión de horas. Los fans comenzaron a escribir mensajes como, eso fue una declaración disfrazada, y solo falta que lo confirmen. Incluso algunos colegas del medio han salido a opinar. Una actriz con la que ambos han trabajado en el pasado comentó, entre ellos siempre hubo algo especial. Lo notabas en los ensayos, en las miradas, en los silencios compartidos. Ese tipo de conexión no desaparece fácilmente. La tensión emocional, tanto en el ámbito profesional como en el personal, está más viva que nunca. Y mientras algunos medios se apresuran a confirmar un reencuentro amoroso, otros piden cautela y recuerdan que las apariencias pueden engañar. A pesar de eso, los detalles siguen acumulándose. En una reciente entrevista radial, Burak fue consultado sobre su frase "el amor verdadero duele". Esta vez, respondió con una pausa larga y luego dijo, a veces, decir la verdad no es un acto de valentía, sino de nostalgia. Hay amores que nunca se terminan, solo cambian de forma. Los seguidores estallaron de emoción. ¿Acaso Burak está listo para reabrir esa historia que tanto marcó su vida? ¿Y Neslihan? ¿Está ella también dispuesta a revivir lo que alguna vez fue una historia que paralizó al mundo del espectáculo? Por ahora, solo ellos conocen la verdad. Pero si algo está claro es que esta historia aún no ha escrito su último capítulo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el amor entre Burak y Neslihan aún tiene una segunda oportunidad? Comenta abajo tu opinión. ¿Y tú, qué opinas de las palabras de Burak? ¿Crees que el amor verdadero debe doler para ser real? Comenta abajo tu opinión. Queremos leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia que, claramente, aún no ha terminado.